Hi everyone, I'm Georgiana of ProfesoraEngles.com. This video is for those of you who are preparing for a job interview in English. I've selected some possible answers and I'm giving you also some useful tips. I really hope you enjoy the video and you find it useful, and good luck with your job interview. Thank you for watching. Bye bye. Hola a todos, soy Georgiana de ProfesoraEngles.com. Este vídeo trata sobre entrevistas de trabajo en inglés. Por lo tanto, vais a encontrar algunos consejos y algunos ejemplos de cómo contestar las preguntas más complicadas en una entrevista de trabajo. Espero que os guste el vídeo y mucha suerte con la entrevista de trabajo. What do you know about our company? Are you the best person for this job? Why? Why do you want this job? Tell me a little about yourself. How do you evaluate success? What are you passionate about? Tell me about your work experience. What were your responsibilities in your previous job? Describe a difficult experience at work and how you handled it. Describe your short-term and long-term career goals. Describe your work style. Do you prefer to work alone or in a team? What is your greatest strength? What is your greatest weakness? How do you handle stress and pressure? How do you feel about working overtime? How long do you expect to work for this company? Why are you leaving or have left your previous job? What did you like or dislike about your previous job? What was your biggest accomplishment or failure? Job interview tips. Find out as much as possible about the company. Use vocabulary you're comfortable with. Practice interviewing in front of a mirror or record yourself. Consejos para una entrevista de trabajo. Averigue todo lo posible sobre la empresa. Utilice vocabulario con el que se sienta más cómodo. Practique para la entrevista enfrente de un espejo o utilice una grabadora. Don't answer with just a yes and no. Elaborate your answers. Provide examples if applicable. Do not make the mistake of telling the interviewer what you want to tell him. Keep your answers to interview questions short and to the point. No conteste solo con sí o no. Elabore sus respuestas, proporcione ejemplos si corresponde. No cometa el error de decirle al entrevistador lo que usted quiere decirle. Céntrese en las preguntas del entrevistador y conteste breve y conciso. Don't memorize your answers. When you prepare your job interview answers, write down some keywords and not phrases. This way, when you have to answer the questions, it'll seem more authentic, and you will not forget your ideas. No memorice sus respuestas. Cuando prepare sus respuestas para la entrevista de trabajo,
Escriba algunas palabras clave y no frases. De esta manera, cuando usted tiene que responder a las preguntas, va a parecer más auténtico y no olvidará sus ideas. Tell me a little about yourself. Cuéntame un poco sobre ti. You need to communicate your personal attributes and the skills and accomplishments you have achieved so far. Necesita comunicar sus atributos personales y las habilidades y logros que ha alcanzado hasta ahora. Tell me about yourself actually means why should I hire you? Cuéntame un poco sobre ti significa ¿por qué debería contratarle? The interviewer wants to hear that you are well qualified for the job, that you are an easygoing person, require little training and have a positive attitude. Al entrevistador le interesa saber si usted está bien calificado para el trabajo, si es una persona de fácil trato, que requiere poca formación y tiene una actitud positiva. The interviewer does not really want to hear that you are a quick learner or where you went to school. And please don't say your name or your age. You've already mentioned this on your CV. El entrevistador en realidad no quiere oír que usted aprende rápido o dónde fue a la escuela y por favor no diga su nombre o su edad. Ya mencionó esto en su currículum. Remember that you don't need to share personal information about your family and avoid talking about politics and controversial topics. Recuerde que usted no tiene que compartir información personal sobre su familia y evite hablar sobre política y asuntos polémicos. Sample answer. I believe I would be a good candidate for your company because I'm an easygoing person and an excellent communicator that works well with everyone, and I enjoy very much working on a team. I'm really persistent and I like challenges, and I always want to improve at everything I do. In my spare time, I enjoy playing tennis and reading books. Respuesta. Creo que sería un buen candidato para su empresa porque soy una persona de fácil trato y un excelente comunicador, que trabaja bien con todo el mundo y me gusta mucho trabajar en equipo. Soy muy persistente y me encantan los retos y siempre quiero mejorar en todo lo que hago. En mi tiempo libre me gusta jugar al tenis y leer libros. What's your greatest strength? ¿Cuál es su mayor virtud? Think about what the interviewer would find most interesting about you, and most important to the job you're applying for. Piense qué es lo que resultaría más interesante revelar acerca de usted al entrevistador y más importante para el trabajo que está solicitando. Let's see some keywords for this question. Vamos a ver algunas palabras clave para esta pregunta. Initiative, determination, problem solver, flexibility, good people skills, creativity, proactivity, and well organized. Sample answer. After having worked for a couple of years, I realized my strengths are the ability to use my own initiative to take on challenges. I'm always proactive, and that keeps my mind stimulated and focused. I'm also very positive. No matter how hard the situation or challenges are,
I always think positively because it keeps me calm and focused. It helps me to become a more confident and productive person. Respuesta. Después de haber trabajado durante un par de años, me di cuenta que mis puntos fuertes eran la capacidad de utilizar mi propia iniciativa para asumir retos. Siempre soy proactivo y eso me mantiene estimulado y centrado. También soy muy positivo. Independientemente de lo difícil que sea la situación o los retos, siempre pienso positivamente porque es lo que me mantiene tranquilo y centrado. Esto hace que me convierta en una persona más segura y productiva. What's your greatest weakness? ¿Cuál es su mayor debilidad? This question is designed to test analytical abilities and self-awareness, so having a confident answer to this will impress. Avoid taking a self-depreciating approach in an attempt to win the interviewer over. Esta pregunta está diseñada para evaluar la capacidad de análisis y conocimiento de sí mismo, así que si dará una respuesta con confianza, impresionará. Evite tomar un enfoque autocrítico en un intento de ganarse al entrevistador. The best answer is to describe a weakness that could also be viewed as a strength. For example, I usually get very passionate about my work, therefore I get frustrated if my co-workers don't share my enthusiasm. It's very important to select a suitable answer for the position you're applying for. La mejor respuesta consiste en describir una debilidad que también podría ser visto como una virtud, como por ejemplo, porque suelo ser muy apasionado en mi trabajo, me siento frustrado si mis compañeros de trabajo no comparten mi entusiasmo. Es importante, sin embargo, que seleccione una respuesta adecuada para la posición que usted está solicitando. Don't answer with a typical response like, I'm a perfectionist, or something similar. This is a very important question and you should give a proper answer to it. For example, explain how you've already overcome something. No conteste con una respuesta típica como soy un perfeccionista o algo similar. Esta es una pregunta muy importante y debería dar una respuesta adecuada. Por ejemplo, explique cómo superó algo. Sample answers. Something you need to improve. I must admit that English is an ability I need to improve considerably. However, I'm aware this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to improve my communication skills. And something you have already improved. One of my weaknesses was not asking for help. In the past, I've always tried to solve my own problems instead of asking a co-worker for help. But now, I've realized it would have saved me time and furthermore, it's more efficient to work this way. Respuestas. Algo que necesita mejorar. Debo admitir que el inglés es una habilidad que tengo que mejorar considerablemente. Sin embargo, estoy consciente de que eso es solo un problema temporal. Definitivamente estoy estudiando mucho para mejorar mis habilidades de comunicación. Algo que ya ha mejorado. Una de mis debilidades era no pedir ayuda. En el pasado, siempre he tratado de resolver mis propios problemas en vez de pedir ayuda a un compañero de trabajo. Pero ahora me he dado cuenta de que me habría ahorrado tiempo y además es más eficiente trabajar de esta manera.